Existe una dimensión de Sagitario que solo emerge plenamente después de atravesar experiencias de desilusión y de contacto con personas que viven detrás de máscaras, la conquista de la soberanía interior. Antes de ciertas pruebas, el arquero suele depositar gran parte de su entusiasmo en las posibilidades que ofrecen las relaciones, las nuevas experiencias y la confianza compartida. Sin embargo, cuando descubre la existencia de las dobles intenciones y de las identidades construidas sobre las apariencias, algo comienza a transformarse profundamente en su interior. La influencia de Júpiter impulsa a Sagitario a buscar constantemente un significado superior. Nada de lo que le ocurre permanece reducido a un simple episodio aislado. Cada experiencia se convierte en parte de una gran travesía de aprendizaje. Por ello, las decepciones más intensas terminan dando origen a una nueva etapa de desarrollo espiritual. El arquero descubre gradualmente que existe una diferencia fundamental entre la confianza y la dependencia. Comprende que puede abrir su corazón al mundo sin entregar el gobierno de su paz interior a las acciones de otras personas. Esta revelación constituye uno de los mayores actos de madurez de su signo. En términos épicos, este momento equivale a la llegada del héroe a una fortaleza escondida en la cima de una montaña. Durante mucho tiempo había buscado certezas en los caminos externos, en las promesas de los demás y en las expectativas compartidas. Finalmente descubre que el verdadero refugio siempre estuvo dentro de sí mismo. Esta conquista interior no vuelve a Sagitario distante ni indiferente. Lo hace más consciente de su propio valor. Comprende que la autenticidad constituye una riqueza extraordinaria y que su capacidad de actuar con sinceridad representa una forma de libertad que pocas personas llegan a desarrollar plenamente. Las personas que esconden su verdadera personalidad suelen vivir en un estado de fragmentación. Deben administrar imágenes, mantener versiones parciales de sí mismas y vigilar constantemente las impresiones que producen en los demás. Sagitario percibe cada vez con mayor claridad el peso de esa carga. Comprende que la falta de autenticidad exige un enorme gasto de energía. Por el contrario, el arquero encuentra una fuente de fortaleza precisamente en la coherencia entre su mundo interior y su forma de actuar. Incluso cuando se equivoca, mantiene la posibilidad de corregir el rumbo sin tener que sostener estructuras artificiales. Esta flexibilidad constituye uno de sus mayores poderes. Existe además una cualidad menos desarrollada en muchas interpretaciones de Sagitario, su capacidad de actuar como un renovador de ciclos. Este signo posee una extraordinaria habilidad para cerrar etapas y abrir otras nuevas. Después de las mayores decepciones suele experimentar un impulso de reorganización interior. Reordena prioridades, redefine ideales y establece nuevos objetivos. En la narrativa simbólica del zodiaco, este proceso se asemeja al viajero que abandona una ciudad construida sobre ilusiones y emprende una nueva expedición hacia territorios más auténticos. No se queda para siempre contemplando lo perdido. Su naturaleza necesita seguir avanzando. Precisamente por ello, las personas de intenciones ocultas rara vez consiguen retener a Sagitario indefinidamente en el pasado. Pueden provocar heridas, dudas e incluso periodos de profunda reflexión, pero no logran extinguir la llamada de los horizontes futuros. Tarde o temprano, el arquero vuelve a escuchar el sonido del viento que anuncia nuevas posibilidades. También se desarrolla en él una comprensión muy particular del tiempo. Aprende que las verdades importantes poseen su propio ritmo de revelación. Algunas máscaras caen rápidamente, otras tardan años en desmoronarse. Sin embargo, Sagitario descubre que la realidad siempre encuentra caminos para manifestarse. Esta comprensión fortalece su serenidad. Deja de sentir la necesidad de controlar cada situación o de comprender inmediatamente todos los acontecimientos. Aprende a confiar en los procesos de la vida. Descubre que existen revelaciones que solo pueden producirse cuando ha llegado el momento adecuado. En un nivel más profundo, esta sabiduría lo aproxima a uno de los mayores atributos de Júpiter, la confianza en el orden invisible de la existencia. Incluso las experiencias más confusas terminan ocupando un lugar dentro de un aprendizaje mayor. Incluso las sombras poseen una función en la evolución del espíritu. Por ello, el arquero acaba percibiendo las decepciones desde una perspectiva completamente diferente. Ya no las interpreta únicamente como pérdidas. Comienza a reconocerlas como iniciaciones. Cada experiencia difícil amplía su percepción, fortalece su intuición y desarrolla nuevas formas de discernimiento. La imagen del centauro adquiere aquí toda su grandeza simbólica. El caballo representa el impulso vital que nunca se detiene.
El ser humano sostiene el arco y orienta el viaje hacia metas superiores. Ambos aspectos trabajan juntos para superar las pruebas sin perder la dirección. Así, cada encuentro con la falsedad termina convirtiéndose en un entrenamiento del espíritu. El arquero aprende a reconocer el valor de la autenticidad precisamente porque ha contemplado la carga de las apariencias. Aprende el significado de la libertad porque ha observado las limitaciones de quienes viven atrapados en máscaras. Y cuando el aprendizaje se completa, Sagitario vuelve a alzar la mirada hacia el horizonte. El cielo sigue siendo inmenso. Las montañas lejanas continúan llamándolo. Los caminos desconocidos permanecen abiertos ante sus pasos. Porque la esencia más profunda de Sagitario consiste en comprender que ninguna sombra encontrada en el viaje tiene la capacidad de reducir la inmensidad de su destino. Su naturaleza ha sido creada para expandirse, para transformar la experiencia en sabiduría y para seguir avanzando con el arco en las manos y la mirada fija en regiones cada vez más elevadas de la verdad, la libertad y la conciencia. Sagitario es el viajero del zodiaco, el arquero que apunta más allá de las montañas visibles y se niega a permanecer encerrado en cualquier límite. Está gobernado por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la búsqueda de significado. Su naturaleza es de fuego, pero no de un fuego que consume por rabia o ambición personal, sino de una llama que ilumina caminos, inspira ideales y mantiene vivo el deseo de descubrir lo que existe más allá del horizonte. En la gran narrativa astrológica, Sagitario aparece como el explorador que atraviesa desiertos, océanos y noches interminables persiguiendo la verdad. Posee un espíritu que necesita libertad del mismo modo que el aire necesita movimiento. Su alma no está hecha para la prisión del miedo ni para la rutina que apaga los sueños. En cada caída encuentra una enseñanza, en cada pérdida descubre una nueva dirección y en cada desafío despierta una fuerza interior que lo impulsa nuevamente hacia adelante. La personalidad sagitariana suele ser directa, sincera y transparente. Puede resultar incómoda para quienes prefieren los juegos ocultos porque su naturaleza tiende a expresar lo que piensa sin demasiados rodeos. Tiene un profundo sentido de la justicia y una inclinación natural hacia la filosofía, el conocimiento y las grandes preguntas de la existencia. Busca comprender el mundo, aprender de otras culturas y ampliar constantemente su visión de la vida. Existe en Sagitario un optimismo que parece inquebrantable. Incluso en los momentos más oscuros conserva la convicción de que existe una salida, una nueva oportunidad o una lección valiosa esperando ser descubierta. Esta cualidad le permite levantarse cuando otros permanecen paralizados por el desencanto. Su espíritu se alimenta de la esperanza y su energía suele contagiar a quienes lo rodean. Sin embargo, precisamente por su sinceridad y su carácter abierto, Sagitario puede encontrarse frente a un tipo de energía completamente opuesta, la de aquellos que ocultan su verdadera personalidad y actúan desde las sombras con intenciones poco claras. Desde la perspectiva simbólica de la astrología, la oposición más intensa surge con las fuerzas asociadas al secreto, la manipulación emocional y el disfraz de las verdaderas motivaciones. En este escenario aparece la figura del individuo que sonríe mientras esconde sus planes, que ofrece palabras amables mientras alberga resentimientos, que construye una imagen amable para obtener ventajas personales y que utiliza el misterio como herramienta de poder. Astrológicamente, esta energía representa el mundo de las máscaras, de las emociones ocultas y de los movimientos silenciosos que rara vez muestran todas sus cartas. El conflicto entre Sagitario y esta energía simbólica es casi mítico. Por un lado se encuentra el arquero solar que dispara flechas de verdad y claridad. Por el otro, la figura que se mueve entre sombras y que protege sus intenciones detrás de múltiples capas de secretismo. Uno necesita luz, el otro se fortalece en la penumbra. Uno habla con franqueza, el otro mide cuidadosamente lo que revela y lo que esconde. La mayor fortaleza de Sagitario en esta batalla no reside en la sospecha ni en la desconfianza constante. Su verdadero poder está en la capacidad de percibir cuando algo no es auténtico y seguir avanzando sin convertirse en prisionero de la oscuridad ajena. La energía sagitariana posee un radar natural para detectar las contradicciones entre las palabras y las acciones. Aunque en ocasiones pueda tardar en reconocer las intenciones ocultas porque prefiere creer en la buena fe de las personas, cuando descubre el engaño raramente vuelve a mirar la realidad con los mismos ojos. La respuesta de Sagitario ante la falsedad suele ser contundente. Su fuego interior rechaza las cadenas emocionales y las manipulaciones prolongadas. Puede perdonar, puede comprender y puede aprender, pero difícilmente acepta vivir en un ambiente donde la verdad es sustituida por juegos de poder y apariencias.
En términos épicos, Sagitario representa al guerrero de la expansión de la conciencia. Cada decepción se convierte en experiencia. Cada traición se transforma en sabiduría. Cada encuentro con personas de intenciones ocultas fortalece todavía más su capacidad de discernimiento. El arquero aprende que no todas las sonrisas son sinceras, pero también descubre que la existencia de las sombras no disminuye el valor de la luz. La gran lección de Sagitario consiste en mantener su esencia sin endurecer el corazón. La presencia de personas que esconden su verdadera personalidad puede poner a prueba su confianza, pero también despierta uno de sus dones más poderosos, la capacidad de convertir el dolor en conocimiento y el conocimiento en crecimiento. La energía jupiteriana que gobierna a Sagitario siempre impulsa hacia arriba y hacia adelante. Incluso después de las mayores decepciones, conserva la necesidad de explorar nuevos horizontes. No se conforma con permanecer atrapado en el resentimiento ni en las batallas interminables. Su espíritu está diseñado para continuar el viaje. Por eso, en la visión simbólica del zodiaco, Sagitario termina emergiendo como el viajero invencible. Puede encontrarse con máscaras, enfrentarse a personas de intenciones ocultas y atravesar escenarios de engaño, pero ninguna de esas experiencias logra apagar su fuego esencial. La flecha del arquero sigue apuntando hacia el conocimiento, la libertad y la verdad. Mientras otros se consumen en las sombras que han creado, Sagitario continúa avanzando, llevando consigo la certeza de que el horizonte siempre guarda una nueva oportunidad para crecer, comprender y conquistar territorios que todavía permanecen más allá de la vista. Existe un aspecto menos visible de Sagitario que rara vez se desarrolla con profundidad, su capacidad para renacer espiritualmente después de haber sido decepcionado por quienes han vivido detrás de una máscara. Mientras otros signos pueden quedar atrapados durante largos periodos en el resentimiento o en la necesidad de comprender cada detalle de la traición, Sagitario posee un mecanismo interno que lo impulsa a transformar las heridas en una nueva expansión de conciencia. En términos astrológicos, el fuego mutable de Sagitario no permanece estático. Se mueve, se adapta y evoluciona. Por eso, cuando entra en contacto con personas que ocultan su verdadera personalidad y actúan con intenciones poco claras, se produce una especie de iniciación interior. El arquero descubre que la confianza es un tesoro valioso, pero también aprende que la sabiduría no consiste únicamente en creer en el bien de todos, sino en desarrollar una visión capaz de distinguir la autenticidad de la apariencia. La energía de Júpiter otorga a Sagitario una profunda conexión con los principios superiores. Este signo no se siente cómodo viviendo en la mezquindad ni en los pequeños juegos de poder. Su naturaleza busca constantemente algo más grande, ideales, principios, conocimientos y verdades que den sentido a la existencia. Precisamente por ello, las conductas basadas en la manipulación y la falsedad le resultan especialmente perturbadoras, porque representan un mundo opuesto a su esencia. Sin embargo, en esa oposición se esconde uno de sus mayores aprendizajes. Cada encuentro con la hipocresía fortalece su discernimiento. Cada experiencia con personas que esconden sus verdaderas intenciones desarrolla su intuición. Poco a poco, el arquero deja de mirar únicamente las palabras y aprende a observar las acciones, las incoherencias, las contradicciones y las energías que se manifiestan detrás de los gestos aparentemente amables. En la dimensión épica del zodiaco, este proceso equivale a la forja de un guerrero sabio. El héroe no nace sabiendo reconocer las sombras. Debe atravesarlas. Debe enfrentarse a ellas y descubrir que el mal disfrazado de buenas intenciones existe en el mundo. Solo entonces su mirada adquiere una profundidad nueva. Sagitario posee además una extraordinaria capacidad para recuperar la fe después de las desilusiones. Esa cualidad puede parecer ingenuidad desde ciertas perspectivas, pero en realidad constituye una de las expresiones más poderosas de su energía espiritual. Mientras las personas dominadas por el resentimiento permanecen encerradas en antiguas heridas, Sagitario vuelve a levantarse y continúa avanzando. Conserva la capacidad de maravillarse, de confiar nuevamente y de seguir creyendo que la vida tiene innumerables horizontes por descubrir. Existe también una dignidad particular en este signo. Aunque pueda sufrir profundamente cuando descubre la falsedad en alguien a quien había valorado, rara vez acepta reducirse al mismo nivel de ocultamiento y manipulación. Su naturaleza necesita respirar en la verdad. Fingir, actuar constantemente o mantener una doble personalidad consume una energía que le resulta contraria. Por ello, en muchas ocasiones el verdadero triunfo de Sagitario no consiste en derrotar a quienes actúan desde las sombras, sino en negarse a convertirse en una sombra más. Esa es su victoria secreta.
Conserva su capacidad de ser directo, mantiene su amor por la libertad y continúa caminando hacia sus metas sin permitir que la oscuridad ajena determine el rumbo de su espíritu. La imagen del centauro que representa a Sagitario también encierra un simbolismo profundo. La mitad animal recuerda los instintos, la fuerza y el impulso de supervivencia. La mitad humana simboliza la inteligencia, la conciencia y la aspiración hacia algo superior. La flecha apuntando al cielo representa la necesidad permanente de elevarse por encima de las circunstancias. Cuando se enfrenta a personas de personalidad oculta y motivaciones poco transparentes, el centauro experimenta una prueba decisiva. Puede dejarse arrastrar hacia las luchas de poder, la sospecha permanente y la pérdida de la confianza, o puede tensar nuevamente su arco y dirigir la flecha hacia un nivel superior de comprensión. En esa elección se revela toda la grandeza de Sagitario. La sombra intenta detenerlo en el pasado, su naturaleza lo impulsa hacia el futuro. La falsedad pretende encerrarlo en la decepción, su fuego interior lo llama a seguir explorando. Las máscaras buscan confundirlo, su espíritu aspira a una verdad más elevada. Por eso, en la gran epopeya astrológica, Sagitario aparece como el viajero que nunca abandona la búsqueda de la luz. Puede atravesar territorios de engaño, encontrarse con rostros que ocultan otras intenciones y descubrir que no todos los corazones son transparentes. Pero ninguna de esas experiencias logra romper su impulso esencial. El arquero vuelve a ponerse en pie, contempla nuevamente el horizonte y dispara otra flecha hacia lo desconocido, porque en su naturaleza existe la certeza de que siempre hay un camino más alto, una verdad más profunda y una libertad más grande esperando ser conquistada. Hay una dimensión de Sagitario que suele permanecer en silencio porque no se manifiesta en los gestos cotidianos, sino en las grandes pruebas de la vida. Se trata de su relación con el destino. Astrológicamente, Sagitario vive con la sensación de que cada acontecimiento, incluso el más difícil, forma parte de un viaje mayor. Esta percepción le concede una resistencia extraordinaria frente a las decepciones y los encuentros con personas de intenciones ocultas. Mientras otras energías zodiacales pueden interpretar la traición como un final, Sagitario tiende a verla como un cambio de ruta. En su interior existe la convicción de que ningún obstáculo aparece sin un propósito y que cada experiencia contiene una enseñanza destinada a ampliar su comprensión del mundo. Por eso posee una capacidad única para atravesar periodos de confusión y emerger de ellos con una visión más profunda y madura. La presencia de individuos que ocultan su verdadera personalidad representa para el arquero una especie de prueba iniciática. En el lenguaje épico, es como si el viajero llegara a un reino donde las apariencias son engañosas y las sonrisas esconden intereses secretos. En ese territorio no sirven únicamente el entusiasmo ni la buena voluntad. Es necesario desarrollar percepción, prudencia y sabiduría. Cada encuentro con la falsedad fortalece una virtud que ya existe en estado latente en Sagitario, la visión a larga distancia. El arquero no nació para concentrarse exclusivamente en el instante presente. Su naturaleza siempre busca lo que se encuentra más allá del momento inmediato. Con el tiempo aprende a identificar patrones, a observar las consecuencias de las acciones y a comprender que las personas terminan revelando su verdadera esencia a través de sus decisiones repetidas. También existe en Sagitario un fuerte vínculo con la verdad moral. No se trata solamente de decir lo que piensa. En un nivel más profundo, necesita sentir que la vida tiene coherencia y significado. Cuando se encuentra con individuos que viven en la contradicción permanente, diciendo una cosa y haciendo otra, experimenta una especie de choque espiritual. Percibe que se ha roto un principio esencial. Sin embargo, precisamente en ese conflicto surge uno de sus dones más notables, la capacidad de elevarse por encima de la decepción. Sagitario comprende gradualmente que la existencia humana contiene luces y sombras, nobleza y egoísmo, transparencia y ocultamiento. Esta comprensión no lo vuelve cínico. Lo vuelve más sabio. La energía de Júpiter le otorga además una notable tendencia a la protección invisible. En numerosas ocasiones parece encontrar oportunidades inesperadas después de las mayores desilusiones. Una puerta se cierra y otra se abre. Un vínculo se rompe y surge un nuevo horizonte. Un engaño termina y aparece un camino diferente. Desde la perspectiva simbólica de la astrología, es como si la vida misma empujara constantemente a Sagitario hacia escenarios más amplios. Existe asimismo un aspecto heroico en su relación con la soledad. Cuando descubre la falsedad en determinadas personas, puede decidir apartarse y continuar su camino incluso sin compañía.
Su espíritu aventurero le permite caminar en solitario durante largos tramos del viaje porque su principal impulso no depende de la aprobación externa. La búsqueda de verdad y de libertad es más poderosa que el miedo a quedarse atrás o a perder ciertas relaciones. En las antiguas imágenes mitológicas, el arquero aparece apuntando hacia el cielo. Este detalle posee un significado profundo. La flecha no se dirige hacia la tierra ni hacia las sombras. Se dirige hacia lo alto. Simboliza la necesidad permanente de trascender las limitaciones humanas y de perseguir ideales que parecen inalcanzables. Por ello, las personas de intenciones ocultas terminan representando algo más que un simple adversario. Encarnan la tentación de abandonar los ideales y aceptar que la oscuridad es la única realidad posible. Pero Sagitario se rebela contra esa idea. Puede reconocer la existencia de la falsedad sin rendirse ante ella. Puede descubrir el engaño y aún así conservar su capacidad de creer en algo superior. Esta es una de sus victorias más extraordinarias. El fuego de Sagitario no consiste únicamente en entusiasmo o alegría. También es un fuego filosófico y espiritual. Es la llama que se niega a extinguirse después de las desilusiones. Es la fuerza interior que vuelve a levantar el arco cuando todo parece perdido. En la gran epopeya del zodiaco, Sagitario termina comprendiendo que las sombras no fueron enviadas para detenerlo, sino para perfeccionar su visión. Cada máscara descubierta agudiza su discernimiento. Cada decepción fortalece su carácter. Cada experiencia difícil amplía su sabiduría. Y así, el arquero continúa avanzando. El viento puede cambiar de dirección, los caminos pueden volverse inciertos y las apariencias pueden intentar confundirlo, pero su flecha sigue orientada hacia el horizonte. Porque la esencia de Sagitario consiste en seguir buscando, seguir aprendiendo y seguir ascendiendo, con la certeza de que ninguna sombra posee el poder de apagar una llama que ha nacido para perseguir la verdad y conquistar los cielos de la conciencia. Uno de los aspectos más profundos de Sagitario es su relación con la verdad como fuerza de liberación. Para este signo, la verdad no es solamente un conjunto de hechos o una forma de expresarse con sinceridad. Representa un principio sagrado. Es la llave que permite derribar muros, abrir caminos y romper las cadenas de la ignorancia, el miedo y las apariencias. Por esa razón, el encuentro con personas que ocultan su verdadera personalidad y actúan desde intenciones poco transparentes adquiere una dimensión mucho más trascendente de lo que parece. En términos astrológicos, Sagitario se encuentra en una búsqueda permanente de coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Su espíritu experimenta una profunda necesidad de vivir de acuerdo con ciertos ideales. Puede equivocarse, precipitarse o confiar demasiado, pero necesita sentir que camina en una dirección auténtica. Cuando descubre que alguien vive detrás de máscaras sucesivas y manipula la percepción de los demás para alcanzar objetivos ocultos, se enfrenta a algo que desafía directamente sus principios esenciales. Sin embargo, esta oposición también despierta en Sagitario una cualidad extraordinaria, la capacidad de convertirse en un observador de la condición humana. Aprende que la naturaleza de las personas es compleja y que muchas veces las máscaras nacen del miedo, de las heridas antiguas, de la ambición desmedida o de la incapacidad para mostrarse con sinceridad. Esta comprensión no lo vuelve ingenuo ni lo empuja a justificar cualquier comportamiento. Le permite adquirir una mirada más amplia y más filosófica. El fuego mutable de Sagitario posee además una característica singular, siempre está orientado hacia el porvenir. Mientras ciertas energías permanecen atrapadas en las decepciones del pasado, el arquero siente la llamada de horizontes todavía no conquistados. Incluso cuando atraviesa experiencias dolorosas, una parte de su espíritu continúa mirando hacia adelante. En las horas más difíciles, conserva la percepción de que existe un camino nuevo esperando ser recorrido. Esta cualidad convierte a Sagitario en uno de los grandes supervivientes emocionales del zodiaco. Las personas de intenciones ocultas pueden generar desilusiones profundas, pero rara vez consiguen apagar definitivamente su impulso vital. Su fuego puede disminuir temporalmente, pero nunca se extingue por completo. En algún momento vuelve a levantarse y recupera la capacidad de soñar, de explorar y de iniciar nuevas etapas. Existe también un poderoso simbolismo en el arco del centauro. El arco debe tensarse para que la flecha pueda alcanzar grandes distancias. Del mismo modo, las experiencias difíciles tensan el carácter de Sagitario. Los momentos de traición, las relaciones confusas y los encuentros con la falsedad ejercen una presión considerable sobre su espíritu.
Pero precisamente esa tensión termina desarrollando nuevas capacidades interiores. El arquero aprende a confiar sin renunciar al discernimiento. Aprende a mantener la esperanza sin ignorar las señales de advertencia. Aprende a seguir creyendo en la nobleza humana sin perder la capacidad de reconocer las sombras que existen en ciertas personas. La experiencia le enseña a equilibrar idealismo y prudencia. Hay además una dimensión relacionada con el sentido de la misión. Sagitario suele vivir con la sensación de que su existencia está orientada hacia algo más grande que la mera supervivencia cotidiana. Necesita crecimiento, expansión y propósito. Por eso las personas que emplean el engaño, el ocultamiento y la manipulación para controlar a los demás representan una energía opuesta a su impulso natural. Intentan reducir la realidad a pequeños juegos de poder, mientras el arquero siente la necesidad de elevarse hacia metas más amplias. En la narrativa épica del zodiaco, Sagitario se asemeja al viajero que atraviesa reinos donde la verdad parece haberse perdido. En cada uno de esos lugares se encuentra personajes ambiguos, promesas incumplidas y rostros que esconden otras intenciones. Sin embargo, ninguna de esas experiencias consigue convertirlo en un ser amargado o completamente desconfiado. Por el contrario, cada etapa fortalece su vocación de seguir buscando algo más elevado. Esta es una de las razones por las que Sagitario suele experimentar grandes transformaciones a lo largo de su vida. Cada desengaño destruye una visión limitada del mundo y abre espacio para una comprensión más amplia. Cada máscara descubierta lo acerca un poco más a la sabiduría. Cada prueba desarrolla su capacidad para distinguir entre la apariencia y la esencia. En el fondo de su naturaleza permanece siempre la misma llama. Es el fuego del explorador, del filósofo y del aventurero espiritual. Es la fuerza que le recuerda que ningún encuentro con la falsedad tiene poder suficiente para alterar su verdadera misión. Porque la esencia de Sagitario no consiste en quedarse contemplando las sombras que ha encontrado en el camino. Su naturaleza consiste en levantar nuevamente el arco, apuntar hacia el horizonte y continuar avanzando hacia territorios donde la verdad, la libertad y el conocimiento esperan ser descubiertos. Existe una faceta de Sagitario que se manifiesta únicamente después de haber atravesado grandes desilusiones, el nacimiento del sabio interior. Antes de enfrentarse a la falsedad y a las personas que ocultan su verdadera personalidad, el arquero suele caminar por el mundo con un entusiasmo casi ilimitado. Su confianza en la vida, su apertura hacia nuevas experiencias y su inclinación a ver posibilidades donde otros solo observan dificultades le otorgan un brillo particular. Pero las pruebas transforman ese brillo en algo todavía más poderoso, la lucidez. Desde la perspectiva astrológica, Sagitario pertenece al elemento fuego, pero se trata de un fuego que busca significado. No se conforma con la supervivencia ni con la simple acumulación de experiencias. Necesita comprender. Quiere saber por qué suceden las cosas y qué enseñanza puede extraerse de cada acontecimiento. Por ello, cuando descubre que alguien ha vivido detrás de una máscara o ha actuado movido por intereses ocultos, no se limita a experimentar una decepción emocional. Se inicia un proceso de reflexión profunda. El arquero empieza a comprender que la verdad y la autenticidad son bienes extraordinariamente valiosos precisamente porque no están presentes en todas partes. Descubre que algunas personas construyen personajes para protegerse, otras para manipular y otras porque han perdido el contacto con su esencia. Este descubrimiento amplía su percepción del mundo y le concede una comprensión más profunda de la naturaleza humana. La influencia de Júpiter otorga a Sagitario una tendencia permanente hacia la expansión de la conciencia. Incluso las experiencias más difíciles terminan convirtiéndose en material para el crecimiento interior. Mientras otros pueden quedar definidos por las heridas sufridas, Sagitario posee la capacidad de transformar cada experiencia en un nuevo nivel de entendimiento. La decepción deja de ser únicamente una herida y se convierte en conocimiento. Esta transformación interior despierta otra de sus cualidades menos mencionadas, la independencia espiritual. El arquero aprende gradualmente que su paz no puede depender por completo de la sinceridad de los demás ni de las expectativas depositadas en otras personas. Descubre que la verdadera libertad nace de la capacidad de permanecer fiel a la propia naturaleza incluso cuando el entorno se muestra contradictorio o confuso. En la dimensión épica del zodiaco, este aprendizaje equivale al momento en que el héroe deja de buscar únicamente aliados externos y encuentra una fortaleza inquebrantable en su interior. A partir de ese instante, las máscaras ajenas pierden parte de su poder. Las manipulaciones dejan de ser cadenas. Las intenciones ocultas ya no determinan su rumbo.
Existe también una relación muy profunda entre Sagitario y el concepto de fe. No se trata únicamente de creencias religiosas o filosóficas. Se trata de una confianza esencial en la posibilidad de que la vida siga ofreciendo nuevos caminos. Esta fe se convierte en una fuerza extraordinaria cuando se enfrenta a la oscuridad de las personas que viven en la apariencia. Las energías basadas en el ocultamiento suelen operar mediante el miedo, la confusión y el control. Su influencia aumenta cuando logran convencer a otros de que el engaño es inevitable y de que la autenticidad es una debilidad. Pero Sagitario se rebela contra esa visión. Su naturaleza jupiteriana insiste en que la verdad continúa siendo una fuerza transformadora y que la libertad interior posee un valor superior a cualquier estrategia basada en el engaño. Por esta razón, el arquero suele experimentar una notable recuperación después de las mayores decepciones. Puede atravesar etapas de silencio, de distancia o de reflexión, pero en algún momento su fuego vuelve a encenderse. Su mirada vuelve a dirigirse hacia el horizonte y reaparece la necesidad de descubrir nuevos paisajes, nuevas ideas y nuevas experiencias. Hay en ello un simbolismo profundamente heroico. Mientras las personas de intenciones ocultas suelen permanecer atrapadas en la necesidad de sostener sus propias máscaras, Sagitario conserva el privilegio de seguir avanzando. No necesita construir identidades falsas para encontrar sentido a su existencia. Su identidad está ligada al movimiento, al aprendizaje y a la expansión. Esta diferencia representa una de sus mayores victorias espirituales. El arquero comprende que las sombras forman parte del viaje, pero también descubre que no han sido creadas para detenerlo. Han aparecido para desarrollar su discernimiento, fortalecer su carácter y enseñarle el valor incalculable de la autenticidad. En la gran narrativa astrológica, Sagitario termina convirtiéndose en una figura que avanza con un conocimiento que antes no poseía. Sus ojos conservan el brillo de la esperanza, pero ahora están acompañados por la sabiduría de la experiencia. Su corazón sigue abierto a la vida, aunque ha aprendido a reconocer las señales de la falsedad. Su espíritu continúa amando la libertad, pero ya no la confunde con la ausencia de límites o de criterio. El centauro sigue cabalgando bajo el cielo inmenso. Detrás quedan las máscaras descubiertas y las desilusiones superadas. Delante permanece el horizonte infinito. Y la flecha continúa apuntando hacia lo alto porque la esencia más profunda de Sagitario consiste en no permitir que las sombras definan su destino. Su verdadera naturaleza es seguir ascendiendo, seguir aprendiendo y seguir persiguiendo la luz de una verdad cada vez más amplia y más elevada. Existe un aspecto particularmente profundo de Sagitario que pocas veces se explora, su relación con la grandeza interior. Este signo no está diseñado únicamente para recorrer lugares, adquirir conocimientos o vivir aventuras. En un plano más simbólico, ha sido concebido para ampliar constantemente los límites de su conciencia. Cada experiencia importante, especialmente aquellas relacionadas con la decepción y el descubrimiento de intenciones ocultas, se convierte en una oportunidad para elevarse por encima de versiones anteriores de sí mismo. La energía jupiteriana que gobierna a Sagitario contiene una poderosa tendencia hacia la expansión moral y espiritual. Por esta razón, las personas que viven detrás de máscaras suelen representar para el arquero algo más que una simple dificultad interpersonal. Encarnan una confrontación con una realidad incómoda, la existencia de seres que han decidido apartarse de la autenticidad y construir su vida sobre estrategias de ocultamiento. Ante esta clase de experiencias, Sagitario suele experimentar un proceso de maduración muy particular. Comprende que la sinceridad es un acto de valentía. Decir la verdad, mostrarse como se es y actuar de manera coherente exige una fortaleza que no siempre está presente en todos los individuos. De repente, el arquero empieza a valorar todavía más su propia naturaleza abierta y directa. En la dimensión épica del zodiaco, esta comprensión equivale al descubrimiento de un tesoro interior. El héroe comprende que la autenticidad es una forma de poder. Quien no necesita ocultarse posee una libertad que resulta imposible de obtener mediante la manipulación. Quien puede mirar de frente al mundo sin depender de personajes artificiales posee una fuerza silenciosa que ninguna máscara puede igualar. Sagitario desarrolla entonces una nueva relación con la prudencia. Este signo no suele sentirse cómodo en la sospecha permanente porque su esencia está orientada hacia la confianza y la expansión. Sin embargo, la experiencia le enseña que la apertura de corazón no está reñida con la capacidad de observar. Aprende que la verdadera sabiduría consiste en conservar la bondad sin renunciar al discernimiento. Este aprendizaje modifica la manera en que se relaciona con el destino.
El arquero deja de considerar los obstáculos como simples interrupciones de su camino y comienza a percibirlos como etapas necesarias de su formación interior. Cada encuentro con la falsedad se convierte en un entrenamiento de la percepción. Cada desengaño fortalece su carácter. Cada decepción le permite distinguir con mayor claridad entre las promesas vacías y las intenciones auténticas. Existe también una dimensión vinculada al honor. Sagitario posee una relación muy especial con la idea de vivir de acuerdo con ciertos principios. Puede ser aventurero, espontáneo e incluso impulsivo, pero suele experimentar una profunda necesidad de actuar de una manera que considere digna de sí mismo. Por esta razón, las conductas basadas en el engaño prolongado o en las dobles intenciones le producen una sensación de empobrecimiento espiritual. Sin embargo, el arquero aprende algo decisivo: la presencia de las sombras no tiene por qué contaminar su propia naturaleza. Descubre que puede contemplar las contradicciones humanas sin perder su capacidad de creer en la nobleza, en la amistad y en la honestidad. Esta capacidad de preservar la esperanza después de las decepciones constituye uno de sus dones más extraordinarios. Desde una perspectiva simbólica, Sagitario se asemeja al viajero que asciende una montaña inmensa. Durante el recorrido encuentra nieblas, desvíos y personas que intentan confundir la dirección del camino. Algunas parecen compañeras de viaje y terminan revelando intereses ocultos. Otras muestran un rostro amable mientras persiguen objetivos diferentes a los que declaran. Pero cada vez que el arquero supera una de estas pruebas, asciende un poco más. Desde las nuevas alturas puede contemplar paisajes que antes permanecían invisibles. Comprende cosas que anteriormente no lograba entender. Percibe que la sabiduría no consiste en evitar las dificultades, sino en transformarlas en una fuente de crecimiento. Por ello, una de las mayores fortalezas de Sagitario es su extraordinaria capacidad para no quedarse detenido en el desencanto. Puede detenerse para reflexionar, alejarse para recuperar su equilibrio e incluso atravesar periodos de profunda introspección. Pero existe en él una llamada permanente hacia el movimiento y la expansión. Tarde o temprano vuelve a sentir el impulso de continuar el viaje. Esta fuerza interior es precisamente la que lo convierte en una figura épica dentro de la narrativa astrológica. El arquero no ignora la existencia de las máscaras ni pretende vivir en un mundo idealizado. Aprende a reconocerlas. Aprende a distinguirlas. Aprende incluso a aceptar que forman parte de la complejidad humana. Pero se niega a permitir que definan su destino. Al final del recorrido, Sagitario descubre que las personas de intenciones ocultas han desempeñado un papel inesperado en su evolución. Han puesto a prueba su confianza, han fortalecido su discernimiento y han despertado aspectos de su sabiduría que de otro modo habrían permanecido dormidos. Y así continúa su marcha. El cielo permanece abierto sobre su cabeza y el horizonte sigue extendiéndose hacia lo desconocido. El arco continúa firme entre sus manos y la flecha apunta una vez más hacia las alturas. Porque la verdadera esencia de Sagitario no consiste en detenerse ante las sombras encontradas en el camino, sino en convertir cada prueba en una oportunidad para elevarse y seguir avanzando hacia una verdad cada vez más amplia, más libre y más luminosa.